mi nombre es Sofía Aguilar y el día de hoy vamos a explicarles el tema de la expresión escrita, el cual lo estaremos dividiendo en varios subtemas a lo largo de este video. Para empezar, ¿qué es la expresión escrita? Bueno, la expresión escrita es la que consiste en representar las palabras o las ideas con letras u otros signos. Como primer subtema tenemos la sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que se encarga de estudiar cómo se combinan y se relacionan las palabras. Su principal función es la de revisar que las palabras tengan un orden correcto para que las oraciones, las frases o las ideas sean transmitidos como se desea y que el mensaje que se quiere transmitir llegue de manera correcta. La sintaxis establece un orden en la que debe estar formulada la oración. Esto se divide en tres. Primero el sujeto, seguido del verbo y por último el predicado. El sujeto es la persona que realiza la acción en la oración, el verbo es la acción que se realiza y el predicado es el conjunto de palabras que más que nada acompañan a la oración para complementarla. Aquí podemos ver un ejemplo de una oración. Identificamos al sujeto como las hermanas de María, al verbo compran y al predicado boletos para el cine. Esto es lo que analiza la sintaxis, la estructura de la oración. Seguido de la sintaxis tenemos el léxico. El léxico es el conjunto de palabras que se conocen en un idioma, o sea, su vocabulario, y de este existen varios tipos. Por ejemplo, el activo, que es el que usa palabras que usamos comúnmente. Después tenemos el pasivo, que es lo contrario, usa palabras no tan comunes, pero que tampoco son difíciles de usar. Después tenemos el patrimonial, que es el que usa palabras exclusivas del idioma, o en ocasiones llega a adoptar palabras extranjeras, por ejemplo en nuestro idioma la palabra ok. También tenemos los cultismos. Los cultismos son palabras que usamos de forma coloquial o a veces vulgares. Y también tenemos la jerga. La jerga son variaciones del lenguaje estándar, o sea, usa palabras que solo cierto grupo de personas pueden entender, que para nosotros puede ser muy complicado que las comprendamos. Por ejemplo, las palabras que utilizan los médicos para referirse a los síntomas de alguna enfermedad. Ahora tenemos la semántica. La semántica es la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y las expresiones. Se encarga principalmente de analizar aquellos accidentes que haya tenido el significado. La semántica toma dos componentes para asignar el significado a la palabra. Estos son la denotación y la connotación. La denotación es el significado estándar, aquel que podemos encontrar en el diccionario, y la connotación es un significado no directo, pero que se asocia a la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos dos oraciones que contienen palabras similares, pero sin embargo su significado es diferente. La primera oración dice, ese automóvil está pintado de negro. Aquí podemos ver que es una denotación y que la palabra negro significa el color. La segunda dice, las intenciones de ese hombre parecen ser negras. Aquí vemos una connotación, que negras en este caso significa malvadas o turbias. Como último subtema que te estaré explicando yo es la semiótica. La semiótica es la que estudia los diferentes sistemas de signos, aborda la interpretación y la producción de sentido que se genera a partir de estos. Aunque te suene un poco rara, la semiótica es aplicada en varios campos del saber. Por ejemplo, en la medicina tenemos la semiótica médica, que son los signos que deja alguna enfermedad. En la música tenemos la semiótica musical, por ejemplo, las partituras, y también tenemos la semiótica visual, que son las fotos y las lecturas. Hola, soy Ana Luisa Aguilar Osorio y este día les voy a hablar sobre la ortografía y los signos de puntuación y las reglas gramaticales. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito. El tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que faciliten su comprensión. Cumplen una importante función en la lengua escrita, ya que usarlo en forma correcta
permite comprender de la forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Gracias a ellos se estructuran los textos, ordenando y jerarquizando las ideas en principales y secundarias, lo que permite al lector una mejor interpretación, análisis y comprensión del contenido. Son 11 de los signos de puntuación: punto, coma, punto y coma, dos puntos, comillas que pueden ser como simples o dobles, paréntesis, signos de interrogación, signos de exclamación, puntos suspensivos, guión y raya. Las reglas gramaticales son el conjunto de normas que utiliza cualquier idioma para marcar la pauta a seguir para que el mensaje que se emita sea entendido por el receptor. La comunicación se basa en la comprensión y, por tanto, si no existieran una serie de patrones que marcaran una línea a seguir, sería imposible que se pudiera establecer una comunicación fluida y correcta entre las dos partes. No siempre los hablantes están conscientes de estas reglas. Si alguien dijera Carlos el balón pateó, el hablante podría cambiar el orden de las palabras para hacer la oración gramaticalmente correcta. Carlos pateó el balón, aunque no sepa explicar la regla en cuestión. Todos los lenguajes y los dialectos cuentan con reglas que controlan los componentes principales del lenguaje: la fonología, que son los sonidos de una lengua; la semántica, que es el significado de las palabras; la sintaxis, que es la forma de combinar palabras para formar frases y oraciones en una lengua; la pragmática, que son las estrategias para usar el lenguaje apropiadamente en varios contextos; y el léxico, que es el vocabulario que designa objetos, cualidades, acciones, hechos, ideas o estados de la mente. Por ejemplo, flores, especial, correr, maratón, democracia, feliz, etc. La palabra ortografía proviene del latín y se refiere al conjunto de normas que regulan la escritura. Forman parte de la gramática normativa, ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Nace a partir de una convención aceptada por una comunidad lingüística para conservar la unidad de la lengua escrita. La institución encargada de regular esta norma suele conocerse como Academia de la Lengua o como la REA. Las reglas ortográficas no tienen relación directa con la comprensión del texto en cuestión. Un texto lleno de faltas puede ser perfectamente comprensible para el hablante de una lengua, pero la corrección ortográfica aporta unidad, ayuda a la estandarización de una lengua. En algunas lenguas, la ortografía basa sus normas en los fonemas, que son las abstracciones mentales de los sonidos del habla, tal y como ocurre en el castellano. Pero en otras, opta por criterios etimológicos, que es el origen de las palabras, como en el inglés. Para tener una buena ortografía, tenemos que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, la regla de la V o B, que dice que antes de P y B se escribe siempre M como imperio, amputación y ambiente. Y detrás de la N, D o B se escribe siempre V como envidia, envase o adverso. Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Peregrina. A mí me tocó hablar sobre los dos últimos temas, que es tipología textual y estilos de citas y referencias. Tipología textual es una manera de organizar cualquier tipo de texto. Existen 5. La primera es narración y esa más que nada trata de relatar los hechos. La segunda es descripción y esa describe o trata de causar al lector emociones. La tercera es argumentación y esa se utiliza como en temas de controversia. La explicación se parte de un problema de conocimiento al que se trata de dar respuesta y el diálogo se caracteriza por el intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores. Estilos para citas y referencias. Son la utilización de anotaciones y referencias bibliográficas en los trabajos académicos. Hay 8 estilos. El primero se llama ACS, el segundo se llama APA, que ese se utiliza en los campos de ciencias sociales y ciencias económicas. El tercero se llama Chicago
y se utiliza en el área de humanidades y arte y literatura. El cuarto se utiliza en arquitectura, física, ciencias naturales y ciencias sociales. El quinto se llama IEEE y se utiliza en la ingeniería eléctrica, ingeniería de telecomunicaciones, ciencias de la computación y tecnologías de la información. La sexta se llama ISO y esa se utiliza en el área de derecho. La séptima se llama MLA y esa en el área de lengua y literatura. La octava se llama Vancouver y esa predomina en el campo de la medicina.